El tema de la gente, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Un tema que sin duda alguna está generando diversas opiniones y que por ello vale la pena, por supuesto, profundizarlo desde diferentes ópticas. Vamos a analizarlo, vamos a platicarlo con mi querida Gabriela Arévalo. Ella es académica de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Gaby, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús. Un gusto por la invitación. ¿Cómo vamos entendiendo lo que sucede en esta relación entre la gente y el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Qué lectura le das a esta interacción que hemos estado viendo tanto en las protestas, como lo que pasó en Oaxaca, como en la mesa de negociación, como lo que dicen la presidenta nos prometió cuando era candidata, no se ha cumplido? ¿Cómo lo vamos entendiendo? Yo creo, Jesús, que estamos ante un escenario complejo, pero que toca, digamos, a los medios, a la academia, tratar de darle profundidad, porque lo que veo es que en muchas redes se simplifica tanto el papel de la gente como también lo que está sucediendo con el gobierno y cuáles son los límites, ¿no?, que tiene cada uno en su actuar o las cuestiones históricas de las demandas históricas de la gente. Por un lado, yo diría que la demanda de la gente y la movilización es legítima. Todos los movimientos sociales y los grupos sociales tienen el derecho a la manifestación. Lo hacen efectivamente en el contexto del inicio del mundial y esa es una cuestión estratégica. Es decir, obviamente en ese escenario es mucho más factible que logren, digamos, como cierta atención de sus demandas, que hay que decirlo, vienen desde que inició este gobierno. De hecho, parte de las cosas que la presidenta se había comprometido en la campaña era la revisión y la desaparición del UCICAM, que es este mecanismo para la promoción, para el acceso a plazas, etcétera, y obviamente revisar, que yo creo que esa es la parte esencial de la demanda, que es revisar el sistema de pensiones que se cambió a partir del 2007 y que ese tendría que ser de interés de toda la clase trabajadora, es decir, a todos los gobiernos neoliberales nos dejaron sin la posibilidad de jubilarnos de manera digna, ¿no? En ese sentido, creo que tendría que haber, digamos, como una afinidad con esa demanda de otros sectores trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente históricamente ha tenido formas de manifestación y de empuje de sus demandas con las que no siempre concordamos todos, y eso también es legítimo decirlo, ¿no? De repente empujar la protesta a ciertos niveles de violencia no es, digamos, el escenario en el que muchos quisiéramos ver, sobre todo la demanda con este gobierno, porque eso, hay que decirlo también, no es igual que otros gobiernos y eso hay que poner esos límites. Por un lado, hay una expresión en redes que dicen que quieren desestabilizar, que quieren aprovechar y lo comparan con lo que sucedió, ¿no?, en otros escenarios en el 86, etcétera. Y no es un asunto coyuntural, es decir, no es ciertos actores tratando de aprovechar el mundial para poner presión y jaque al gobierno, no lo es decir, esas demandas estaban desde que inició el sexenio de Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, también ponerle, digamos, los límites a cierto sector ¿cómo podríamos decirlo?, de la izquierda dura, ¿no? Que dicen es lo mismo, todos los gobiernos son lo mismo, reprimen y que incluso dicen, esto que dicen ahora de la gente como desestabilizadores era de lo que decían de los estudiantes en el 68. Esa analogía tampoco es válida porque el gobierno de Claudia Sheinbaum no es de ninguna manera el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sí hay, digamos, una respuesta que es condenable de las fuerzas policiales,
¿no? Que ha causado, leíamos ayer que un compañero perdió un ojo, que otro tuvo una fractura, y que esas hay que señalarlas. La policía no tendría que responder con violencia a eso, y ahí va a venir mucha gente que va a decir, pero es que intentaron golpearlos, no sé qué, o hicieron esto, o traen palos. Pues sí, pero la policía tendría que encontrar maneras de, digamos, contener esa propuesta sin contestar de manera violenta. Pero eso no quiere decir que se esté reprimiendo la manifestación. Tan no se está reprimiendo que la manifestación están en plantón ahí en el centro, estuvieron ahora en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en Avenida Universidad. Entonces yo sí creo que hay que, digamos, poner cada cuestiones y complejizar este escenario, que no sea ni el gobierno es un gobierno represor, ni la gente es un movimiento que solamente quiere desestabilizar al gobierno, porque creo que ninguna de las dos posiciones tienen razón. Oye, Gaby, hoy mencionabas un punto clave y como bien dices que nos ha afectado a todos desde esa época, la derogación de esta ley del ISSSTE. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que desde tu expertise impide precisamente poder derogarla, poderle dar salida a algo que, como bien lo señalas, no es solamente una limitación de los maestros, sino que afecta a todos los demás y que incluso se convirtió en su momento en algo que se cuestionó muchísimo desde la izquierda de la propia reforma que llevó a cabo Peña Nieto? Pues ahí hay un problema presupuestal que lo dijo la presidenta, ¿no? O sea, la presidenta dijo, no tenemos presupuesto, porque obviamente deshacer o desandar ese mecanismo para la CENTE y los profesores implicaría después hacerlo para el resto de la clase trabajadora y la que estamos bajo el régimen del ISSSTE, pero seguramente también tendría que hacerse para los que están en el IMSS, porque es la misma, ¿no? Esta medida, este cambio en la medida para calcular con qué se van a jubilar, pero también el asunto de haber trasladado a los bancos y a las afores. Aquí lo que tenemos, cuando se hizo la reforma, Jesús, tú lo recordarás muy bien, pues se decía que estaba a punto de tronar el sistema de pensiones, ¿no? Que ya no había recurso para cubrir las pensiones de todos los que se estaban jubilando, y ahí vienen cuestiones demográficas, ¿no? De mayor expectativa de vida, ¿no? También cuestiones demográficas con respecto a va disminuyendo la natalidad, y entonces el grueso de población que está trabajando, hoy se dice que mucha de la gente que estamos trabajando somos los que estamos contribuyendo para las pensiones de la gente que ya se jubiló, que además está bien, ¿no? O sea, sí tendría que ser, pero se prevé que en el futuro ese, digamos, grupo que trabaja va a ser, en comparado con los jubilados, va a ser mucho mayor los jubilados, y no va a haber manera de que la gente que está trabajando contribuya. Ahí lo que, digamos, muestra es los límites que los propios progresismos en América Latina han tenido en no, digamos, como aumentar la base contribuyente que les permita también ampliar los beneficios y los derechos sociales. Es decir, han sido muy cuidadosos por razones obvias, y lo vemos en América Latina, de qué es lo que está pasando con la ultraderecha, tratar con los grandes emporios económicos y con los grandes poderes económicos y tocarles sus intereses no es un asunto tampoco sencillo. Y entonces en este país se ha seguido como esta tendencia de no subirles impuestos, que permitiría que el gobierno tuviera mayor margen de acción para poderles garantizar, o podernos garantizar a la clase trabajadora tener pensiones dignas. Entonces ahí pues vemos que este conflicto
pone, digamos, en enfrentamiento, por un lado, una demanda legítima, por otro lado, un gobierno que sí ha dado beneficios sociales, no solamente a la mayoría de la gente, a la propia, a la gente. Han tenido aumentos salariales desde el gobierno de Andrés Manuel importantes que no tenían aumentos muy por arriba del aumento que ha tenido en general la mayoría de la población. Por ejemplo, si pensamos los aumentos que han tenido los profesores con respecto a otros sectores universitarios o académicos, ha sido mayor el porcentaje. También, por supuesto, sobre sueldos que son más bajos. Es justo que le suban. Tenían una propuesta de aumento del 9% al salario y ellos dijeron que no era suficiente. Ahí también hay que ver medidas realistas. Ellos, otra de las demandas es que le suban el 100% del salario. Eso no es, digamos, realista y además no atiende, digamos, como a la cuestión de todo lo que sí se ha tratado de fortalecer el salario de las profesoras y los profesores en el sexenio anterior y en este sexenio. Pero sí pone, digamos, contra las cuerdas a una demanda que llevaría que el gobierno hiciera otro tipo de cambios para poder atender, que es el de tener mayor presupuesto para poder garantizar la jubilación de la clase trabajadora. Ojalá que se diera un paso en ese sentido o que se encontraran los mecanismos para que eso fuera posible en el futuro. A lo mejor no lo van a resolver ahorita, pero sí decir, mira, nosotros planteamos este camino y estas mesas de trabajo para que podamos llegar a ese punto que beneficiaría a la mayoría. Sí, uno de los argumentos que ellos han utilizado mucho es ese. A nosotros nos lo prometieron como tal, ¿no? ¿Por qué nos lo prometieron si no pensaban cumplir o no tenían las herramientas para cumplirlo? Sí, y a lo mejor ahí, bueno, creo que en este asunto de tratar de hacer los equilibrios entre los actores, la gente, muy como tú lo decías, Jesús, al inicio, hay una cuestión histórica de cómo empujan sus demandas, pues de repente el decir a nosotros nos los prometieron y no los cumplen, sin tomar en cuenta las cuestiones intermedias que sí han tratado de garantizar al magisterio, pues de repente uno dice, bueno, ha subido el salario, hay otros mecanismos. Ahora, ¿cuál es también el problema? Pues que se tiene en medio a un negociador que es el peor negociador que podría estar al frente con la gente, ¿no? Que es Mario Delgado. O sea, tienen una cuestión histórica desde la reforma de Peña Nieto con Mario Delgado, y creo que eso es un elemento que también tensa la negociación y las relaciones entre el gobierno y la gente. Sí, tal vez un papel más preponderante de Rosicela Rodríguez en toda esta negociación o la propia presencia. ¿Tú crees que ayudaría la presencia de la presidenta? Sé que te estoy pidiendo así que una especulación hasta cierto punto, pero ¿ayudaría en este clima la presencia de la presidenta o precisamente al no tener ese presupuesto, que ya hubo la respuesta de la presidenta de decir, pues no tenemos el presupuesto para eso, pues realmente sale sobrando o sería algo más simbólico? Pues a lo mejor, bueno, yo creo que la presidenta se haya referido al movimiento magisterial y además haya dicho que es legítimo, es un guiño también importante. Por eso es que tenemos que señalar esas cosas que sí están del lado del gobierno. Es decir, nuestro papel tendría que ser también como que tratáramos de que sí se encontrara esta salida, porque hay que decirlo, y ojalá experimentemos en cabeza ajena, ¿no? En Brasil, por ejemplo, los movimientos sociales que son muy potentes, el movimiento Sin Tierra y demás, por supuesto que aprendieron que había cosas malas en el gobierno de Lula, pero peores en el de Bolsonaro. Entonces, no tendríamos que llegar a debilitar a los gobiernos progresistas, sobre todo en el escenario internacional que estamos viviendo. Pero eso no significa renunciar a las demandas sociales justas. Creo que
ese guiño de la presidenta es importante, que quizás estuviera Rosa Isela y sobre todo a lo mejor a quien tendrían que llevar es a la gente de Hacienda para ver realmente en la mesa cuáles son los escenarios en los que se podría transitar para lograr, si no de manera inmediata, sí de manera gradual, revertir esta cuestión de las jubilaciones. Y ahí la gente del equipo de Hacienda, pues es fundamental. ¿No? Porque quienes tienen los números del presupuesto, quienes pueden hacer lo hicieron con Andrés Manuel con esto que logró de decir, bueno, aseguramos por lo menos una jubilación de 16,000 pesos, ¿no? Para la gente. Pero pues sí se necesita algo un poco más y sobre eso pues también se tendría que poner sobre el escenario una reforma hacendaria en los próximos años, ¿no? Por lo menos en los próximos meses, ojalá que pudiera darle margen de maniobra al gobierno. Tocaste un punto que sin duda alguna en lo personal, y perdón que aporte en esta charla, que me importa aquí es lo que tú opines, eh, que coincido plenamente, el entorno internacional, lo que hemos estado viendo, el ejemplo Brasil, se está instrumentalizando también. ¿Tú sientes que se está instrumentalizando ya? De repente leemos y vemos periodistas o cuentas que antes satanizaban durísimo a la gente, ¿no? Y ahora resulta que son los principales promotores, ¿no? De lo mismo, o que buscan en un momento dado hasta generar este clima de enfrentamiento, exigiendo que se les reprima o se les persiga. ¿Se está instrumentalizando ya de una manera sincronizada o tú ves que son casos aislados? Creo que lo que hemos visto con la derecha en este país es que tratan de instrumentalizar todo, ¿no? Lo vemos cuando mandan a sus embajadoras españolas, ahora el caso de Maru Campos y tratar de llevar la discusión a lo que pues que tenemos un narcogobierno, etcétera. Creo que la gente es bastante hábil en desmarcarse de esos intentos. Y no dudo de ninguna manera que sí lo haga, porque sabe, creo que sabe qué sectores están en ese grupo, esos sectores que financiaban los documentales como el de Sin Panzazo, ¿no? Y que los estigmatizaban, ¿no? De la peor manera. Esos son esos grupos y la gente lo que ha demostrado es que tiene memoria y que tiene memoria histórica. Aún así, creo que sí tendrían que tener en la perspectiva de cuál es la lucha que van a, o hasta dónde la van a llevar, pues sí tomar en cuenta que ahorita no es nada más el asunto interno y de las derechas tratando de instrumentalizar su lucha, sino el contexto internacional de un presidente en el norte que nos amenaza un día sí y otro día también, ¿no? Y trata de desestabilizar el gobierno. Eso no significa que nosotros reproduciendo eso llamemos a los de la gente que están tratando de desestabilizar, sino encontrar, digamos, qué elementos de razón tiene un lado y qué elementos y qué límites tiene el otro y cómo podrían tener un diálogo que llevara a solucionar este conflicto. Pero sí creo que hay ese intento y espero y confío en que la gente y quienes estamos alrededor ah, tratando de poner un granito de arena desde el análisis, pues marquemos cuáles son los límites y quienes están tratando de subir en esa narrativa de manera ahí sí ilegítima. Mi querida Gabriela Arévalo, de verdad yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, que nos permitas aprender tanto de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús, un gusto.